Mi nombre es Alicia Denis Pérez Pérez, soy estudiante de la maestría en Psicología Educativa en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Este es el séptimo foro de prácticas, estrategia de cuidado y autocuidado de la profesión a un año de la pandemia. A principios del 2020, México y todo el mundo fue paralizado por el virus SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. La pandemia continúa y los confinamientos y medidas de higiene para evitar contagios siguen latentes en nuestro país. En la actualidad, en México existen 2.348.873 casos confirmados de esta enfermedad. En marzo del 2020, las escuelas fueron cerradas para protección de todos y hasta la fecha continúan miles de escuelas en una modalidad a distancia en donde los niños, jóvenes y adultos han tenido que adaptarse a una nueva forma de educación virtual, según un estudio del INEGI realizado para medir el impacto que ha tenido el COVID-19 en la educación. Con una población de 3 a 29 años, en el ciclo escolar 2019-2020 habían 33.6 millones de niños inscritos y en el ciclo escolar 2020-2021 únicamente hay 30.4 millones de niños. Como podemos ver, hay una disminución en los alumnos en este ciclo escolar vigente y es por eso que tanto como alumnos como docentes hemos tenido que encontrar estrategias para continuar con la educación. Como estudiante de la maestría realizo un trabajo de intervención titulada Intervención psicoeducativa a favor de la diversidad sexual en los docentes de educación básica del Estado de Morelos. Cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos de la posibilidad que tienen las personas de asumir, expresar, vivir sus preferencias, orientaciones e identidades sexuales. La homofobia es el odio, el rechazo, aversión, prejuicio o discriminación contra las personas que tienen orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad. Sufren rechazo, tienen falta de oportunidades de la educación, acceso al empleo, acceso a la salud. El daño psicológico que tiene una persona al sufrir homofobia es mayor el porcentaje de ideación suicida en personas homosexuales que en personas heterosexuales y también el intento de suicidio es un mayor porcentaje en personas homosexuales versus heterosexuales. Los docentes ante la diversidad sexual en un contexto escolar, la discriminación suele expresarse por agresiones físicas, de exclusión social, descalificaciones, burlas o mismos insultos. Numerosos estudios revelan que la estrecha conexión homofóbica entre contextos escolares y la ocurrencia de cuadros de depresión, ansiedad, pérdida de confianza, baja autoestima, retraimiento, marginación social, culpa, sueño alterado y mayor frecuencia de sentimientos de autodestrucción, además de mayor probabilidad de suicidio. Los retos que tiene la educación ante este tema son grandes. Cerezo Ramírez en el 2016 nos dice que hay que brindar mayor supervisión fuera y dentro de las clases, hacer visibles las condiciones de las personas LGBT y su aceptación. Y por su parte, las Naciones Unidas también en el 2020 nos da una serie de recomendaciones como incluir la educación sexual y la diversidad sexual en la educación básica para evitar más discriminación y considerar a las orientaciones sexuales y la identidad de género como un posible causante del bullying escolar. El método de la investigación es de tipo cualitativa. Mi pregunta es cómo un taller nos va a ayudar a la formación de la cultura de la diversidad sexual y el supuesto es que efectivamente una intervención nos va a ayudar a este objetivo. Mi muestra es con individuos que son profesores de educación básica del municipio de Tetela del Volcán. Se busca que sean tanto profesores con interinato con base y docentes y directivos. La muestra es no probabilística, el escenario es la escuela de Tetela del Volcán y dicha escuela se encuentra en unos escenarios ideales debido a las creencias que aún imperan en comunidades más conservadoras. La intervención tiene varias etapas, pero nos vamos solamente a quedar en este momento en el diagnóstico, que es por lo que realizamos la entrevista. Se utilizó una entrevista semiestructurada por medio de Google Meet. Una entrevista se define como una conversación que se propone con un fin determinado, distinto al simplemente conversar. Yo tengo un objetivo al realizar la entrevista. Es un instrumento técnico de gran utilidad para la investigación cualitativa, ya que recaba datos. La clasificación más usual es tanto estructurada, semiestructurada y no estructurada. En este caso yo utilicé una entrevista semiestructurada. En esta tabla podemos ver las dimensiones por las que me guié para realizar las preguntas. Las preguntas no serán
mostradas por tema de investigación, pero en las preguntas de inicio se le preguntan cosas como su educación, cuántos años lleva de docente, su posición personal ante la diversidad, qué es lo que ella opina, los conocimientos ante la diversidad, qué tanto conoce de la comunidad LGBT, las razones personales acerca de su pensamiento o bien por su prejuicio ante la diversidad sexual en caso de que así lo note, sentimientos, emociones ante distintas manifestaciones sexuales, la identidad, las ideas que tiene sobre la sexualidad, la preparación académica que le dieron para este tema, el comportamiento ante la diversidad sexual en su contexto educativo, los comportamientos que tiene ante la diversidad sexual en su contexto laboral. Se planean hacer este tipo de preguntas y todo grabado. Alrededor de 40 minutos debe de durar o se pretende que dure la entrevista. Se realizó un boceto inicial en donde me va a servir de guía. Quisiera que vieran un poco el momento. Natalia Mercado. Buenos días, maestra. Le agradezco mucho formar parte de esta entrevista que ayudará a mi proyecto de tesis para conocer un poco mejor la interacción que tiene con su grupo. Cuénteme, ¿por qué ha escogido la profesión de maestro de infantil en lugar de otra diferente? Bueno, personalmente a mí se me hace más fácil la convivencia con niños, pero pues realmente no, o sea, no es como que prefiera una como tal, sino simplemente como ¿cuántos años lleva facilidad, por así decirlo, en la escuela? Que se está trabando un poquito. ¿Me escuchas? Sí. ¿Quieres terminar lo que estabas diciendo? No, ya bueno, sí te decía que no es como por tanto como que elegir, sino es como por más facilidad de entrar a primaria o preescolar, ya que en febrero. Bueno, podemos ver cómo hubo un problema de conexión, entonces, bueno, los resultados de la entrevista fueron analizados para mejorar el guión de la entrevista, en donde aumentamos muchas más preguntas, en donde sentimos que existían vacíos, la comunicación tanto con la escuela, con la investigadora, como al momento de hacer la entrevista, tiene dificultades que no se presentarían en una normalidad sin este virus que nos tiene encerrados, y se pretende continuar con la evaluación de los docentes para la intervención. Teniendo este piloto y habiendo mejorado ya la entrevista que teníamos al inicio, ahora sí se procede por realizar las preguntas a los docentes a los que serán intervenidos. Bueno, todo esto es una investigación realizada con consideraciones éticas por el Código Ético del Psicólogo. Y bueno, la bibliografía que se utiliza en la investigación. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.